El 30 de septiembre es el último día que tiene el gobierno para despachar el presupuesto 2013 al Congreso. Este domingo la UDI señaló que espera que la concertación no sea un obstáculo en la tramitación del gobierno. Para conversar de este tema estamos en el estudio con el diputado del Partido Socialista, miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara también, Carlos Montes. Diputado, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Oiga, diputado, este ambiente previo con estas declaraciones que salen del gobierno, de los parlamentarios del oficialismo también, plantea que la actitud que debería tener la concertación debería ser la del diálogo, la de la apertura. ¿Cómo llega la concertación efectivamente al Congreso a discutir este tema que va a ser clave para un año electoral además? Mire, hay mucho juego mediático en esta primera etapa, pero lo concreto es lo siguiente. El gobierno presenta su proyecto el 30, que ya lo tiene hecho, están ahora transcribiéndolo, en fin, ya lo tienen hecho. Lo presenta, después da una cuenta de la Hacienda Pública al señor ministro de Hacienda, a partir de lo cual se constituyen las subcomisiones, 5 subcomisiones que discuten el presupuesto. Ahí recién estamos viendo cuál es el real presupuesto que presentó el gobierno, y ahí empieza el diálogo, el debate real. Yo creo que el gobierno exagera cuando dice, bueno, primero vengan a dialogar, ya está hecho, o sea, lo más nos van a informar, y después dice que no pongan obstáculos. Nuestra labor, nuestra responsabilidad es discutir el presupuesto, ver cómo se ejecutó el presupuesto anterior, ver si el incremento de algunas partidas, que van a ser 3.000 millones, es lo adecuado o no es adecuado, ver si hay mucho uso político en las campañas de los recursos y ver cómo acotar eso. Esa es nuestra responsabilidad como parlamentarios. Entonces, probablemente esto va a estar durante todo el mes, como siempre fue. Sí. Y yo le recordaría al presidente de la República y a los parlamentarios de la derecha cómo era el presidente actual cuando era senador. ¿Y cómo era? Era ponía indicaciones por todo, que era su pega, lo hacía bien. Ponía indicaciones, llevaba el debate hasta última hora en la noche. Bueno, nuestra responsabilidad es que el presupuesto se mejore y quede acotado. Si eso la derecha y el gobierno lo llama obstruccionismo, la verdad que no entienden la labor del Parlamento. Yo llamaría a los parlamentarios de la derecha a que estudiaran más el presupuesto, que tuvieran más ideas, que en conjunto tratáramos de mejorar distintos aspectos y no cerraran los ojos y aprobaran cualquier cosa, porque eso no le ayuda al país y además que no están cumpliendo con su responsabilidad. Oiga, diputado, ¿dónde deberían estar puestos los énfasis o los aumentos de partidas presupuestarias en este proyecto para el 2013? ¿En qué áreas en particular cree usted? Yo creo que están relativamente delineadas las áreas por lo que se ha dicho en el gobierno. Es que por un lado educación, sí, claro, son 3.000 millones de dólares adicionales que habrá que ver cómo se distribuyen en educación, dice el gobierno. Es el 5%, ¿no? El 5% total son como 3.000 millones de dólares adicionales. El Ejecutivo dice que va a destinar a educación, a salud, a seguridad y a innovación. Esos serían como los 4 ejes. A nosotros nos parece que en vivienda también hay que hacer algo un poco más serio porque, sobre todo en algunas regiones, está paralizada la construcción. O sea, en la región metropolitana prácticamente no tenemos, se han repartido papeles, pero no se han entregado realmente soluciones. También vivienda habría que incorporarlo. Mire, el problema no es decir aquí van, sino que dentro del presupuesto de educación, ¿de qué manera se van a orientar? Nosotros creemos de que, al igual que el año pasado, un debate central es la educación pública escolar, entendiendo por tal la media, la básica y la preescolar. ¿Cómo se orientan recursos de tal forma de evitar la crisis que se está insinuando cada vez más fuerte en la educación escolar? Entonces, por eso hemos dicho que tiene que haber un plan de revitalización. Eso dijimos el año pasado, dijimos en el debate ahora de la reforma tributaria, y vamos a decir ahora. El gobierno las 2 veces anteriores nos dijo, no, estado cerrado completamente. El diálogo tiene que ver con acoger la preocupación del movimiento estudiantil, del país, pero también de los parlamentarios, y esperamos que esta vez el gobierno esté abierto. Pero el ministro Harald Beyer ya delineó cuáles eran los puntos que ellos querían fortalecer. Dijo educación parvularia, cobertura y calidad, becas para la educación superior, becas, y mayor subvención, mayores subvenciones. Bueno, ese es el debate. Habría que ver que... ¿Usted está de acuerdo con esos puntos? Mire, yo creo que en preescolar estamos todos de acuerdo. Esto lo empezó la presidenta Bachelet cuando destinó muchos recursos a las cunas. El actual gobierno, el primer presupuesto que discutimos con él, que fue el presupuesto para el 2011, llegó con 0 recursos para esto y hubo un gran debate, finalmente logramos incrementar en 3.500 millones. Nosotros hemos sostenido que en sala cuna y en primer nivel de transición es fundamental avanzar, además de lo que se ha avanzado en kinder y pre-kinder, que eso ya se va logrando, se va acercando al 100%. Ahí hay un punto en común entonces, pero los otros, becas para educación superior y mayor lo que pasa es punto común, pero hay que ver dentro de eso a qué se destina, porque hay que ver cuánto le dan a la Junji. Hay una serie de programas del Ministerio del Ministerio con los municipios y que la verdad que están con muy pocos recursos, pagan muy malos sueldos a las personas que ahí trabajan, tienen condiciones de trabajo muy precarias y eso también hay que resolverlo. O sea, depende qué dentro de esa partida presupuestaria.
El resto que ellos dicen subvenciones, bueno, nosotros creemos de que aquí hay que hacer un esfuerzo especial con la educación pública. Entonces, si son subvenciones o son un aporte para que la educación pública salga adelante, enfrente la disminución de matrícula, enfrente su crisis, se fortalezcan los colegios, nos parecería muy bien. Pero si esto es para tratar por igual a todo tipo de colegios, la verdad que ahí nos parece que eso hay que discutirlo. Y respecto a las becas en la educación superior, es un acuerdo el año pasado, así se logró, que nosotros hemos dicho que los 7 deciles, o sea, el 70%, los 7 primeros deciles deberían tener posibilidad de beca. El gobierno quiere ahora aumentar un poco a los 6 primeros deciles. Bueno, ahí tendremos que discutirlo y ver cómo se afirma. Creemos que en educación técnico-profesional hay que mejorar la beca Millennium, que hay un déficit. En fin, son un conjunto de cuestiones que siempre se discuten, pero a nosotros nos preocupa también que hay aportes basales significativos a las universidades públicas y a los consejos rectores. Aquí hay que fortalecer las universidades públicas de este país. Es necesario fortalecerlas y en este presupuesto, al igual que los anteriores, lo vamos a discutir con mucha fuerza. Pero quizás el Ministerio de Educación, por lo que ha dicho ya el ministro Harald Beyer, no esté muy de acuerdo con destinar demasiados recursos a ese ítem. Bueno, el ministro tiene su visión. Nuestra posición como oposición, nuestra discusión con los rectores, nuestra discusión con los profesores, nuestra discusión con el movimiento estudiantil, nos lleva a decir que eso hay que flexibilizarlo, hay que dialogar, hay que oír a los que piensan distinto. Esa es la tarea de un gobierno, no solo hacer lo que ellos creen. El ministro Harald Beyer sabe mucho de educación, pero él puede equivocarse y puede no expresar lo que es la voluntad mayoritaria de este país, puede equivocarse. ¿Qué rol deberían tener, cree usted, los estudiantes y el movimiento estudiantil en particular en esta discusión, en la discusión presupuestaria para el 2013? Mire, yo he presidido la subcomisión que ve educación, vivienda, interior y otras, y la verdad que ya en los años anteriores y particularmente el año pasado se los invitó. Ellos dieron su opinión global sobre el presupuesto y la verdad que llegaron con un análisis muy serio. Yo he tenido algunas reuniones con algunos dirigentes estudiantiles que están preparando su posición y para lo cual están estudiando más el presupuesto del año pasado. Nosotros vimos la ejecución presupuestaria en el caso de educación, que en una serie de cosas, cuando nos entregan un informe sobre los 7 primeros meses del año, llevaban 0% de ejecución, 0%. Entonces ellos también están preocupados. ¿Por qué no se han destinado los recursos a lo que ya se había acordado? En inversión están muy atrasados en educación en general. Bueno, sobre todas esas cosas es bueno que los actores, en este caso los estudiantes, también pueden ser los profesores y los rectores, así ha sido, den su opinión y eso influye en la decisión que toma un grupo parlamentario. Porque hoy día en entrevista aquí en CNN Chile, Gabriel Boric decía específicamente que esperaba que de la concertación una actitud de verdadera oposición con una determinación a defender la educación pública. No querían aquí dos derechas, decía Gabriel Boric. Bueno, esas son construcciones también mediáticas, porque él ha estado presente en cierto debate, ha sabido cómo se ha dado el debate y sabe que tenemos diferencias respecto al tema de la educación pública muy sustantiva. Y en el caso de educación pública escolar, el año pasado surgieron de los propios parlamentos de la oposición, porque no surgió de otros lados, que aquí no bastaba con mejorar las becas para educación superior, sino que también era necesario, no bastaba con avanzar hacia la gratuidad, sino que también era necesario que en educación pública escolar evitáramos la crisis a la cual vamos caminando aceleradamente, que si no hacemos algo se van a cerrar colegios, va a seguir disminuyendo la matrícula y al final Chile va a ser uno de los países del mundo con menos educación pública. En Estados Unidos, en Europa es 90%, 80 y tantos %. Nosotros llevamos el 30 y tantos %. ¿Por qué? Porque se pretende tratar por igual a todos los colegios sin asumir la realidad específica, los desafíos específicos que tiene la educación escolar municipal. Y yo por eso llamaría al gobierno, al ministro Harald Beyer, que le recordaría los escritos que él hizo antes, que a mí me tocó comentarle cuando él trabajaba en el CEP y en la Chile presentó, que él tenía una preocupación por asumir la realidad de la educación pública y destinar recursos específicos, diferentes al resto de la educación escolar, para que pudieran enfrentar su crisis y entrar a tener una alternativa realmente mejor. Diputado, para aclarar las cifras, el ministro de Larraín ha dicho que el aumento del presupuesto sería en torno al 5%, ¿no? Ese 5% incluye los 1.200 millones de dólares que se recaudarían extra por la reforma tributaria. Por supuesto, eso es parte de los ingresos con que el Estado va a incorporar. Perfecto. Además que no son 1.200, me va a perdonar usted, pero son mucho menos, porque a los 1.200 se les descuenta todas las rebajas tributarias. Se les descuentan 880 millones de dólares, que son las rebajas consideradas, y por lo tanto el neto ahí son 320. El gobierno estima que van a haber otras cosas que pueden generar ingresos, pero eso está por verse. Muchos especialistas consideran que eso no es así. Del total de montos que recaude esa reforma tributaria, ¿todos tienen que ir íntegramente a educación? La verdad que no hay nada legal que los obliga a eso. Es una obligación política, que así se estableció. Pero de todas maneras, si usted va a incrementar el presupuesto en 3.000 millones de dólares, de los cuales se supone que a lo menos 1.000 millones de dólares va a ser para incrementar educación, parte de esos 1.000 millones de dólares van a ser estos 320, que es el neto que se obtiene de la reforma tributaria. Perfecto. Diputado, lo quería llevar a otro tema relacionado con el del presupuesto. El próximo año es año de elecciones parlamentarias, también las más relevantes, las de presidenciales.
¿Cuán determinante va a ser ese factor, digamos, en la discusión de presupuesto, considerando las críticas que han habido al gasto en publicidad que ha realizado el gobierno? Mire, lo normal es que las oposiciones dicen gaste menos, ¿eh? Pero en estos años la oposición ha dicho, no, Chile tiene desafío, hay que gastar más en ciertas prioridades. Sí. No siempre lo hemos logrado. Logramos el año pasado aumentar el presupuesto para becas y avanzar hacia la gratuidad en caso de educación superior. No siempre se logra. Respecto a la orientación hacia los objetivos electorales, no objetivos de país, de gobierno, en fin, nosotros creemos que este año ha habido bastante arbitrariedad. Ha habido arbitrariedad con ciertos fondos públicos, particularmente en el programa de mejoramiento urbano, un sesgo con los alcaldes de la derecha y dificultad para otros alcaldes con el Fondo Social de la Presidencia de la República y bueno, y con otras asignaciones de inversiones, pero particularmente esas dos. En el caso de la publicidad, usted ha visto una cantidad de publicidad enorme de distintas materias. Cuando éramos gobierno nosotros nos cuestionaban hasta el folletito que salía demasiado elegante, lo llevaban a la Contraloría. Mire, nosotros creemos que esto hay que regularlo, o sea, no solo hay que acotar el monto, sino que también asegurar que se orienta a objetivos de país y no a los objetivos del gobierno de turno, en este caso el gobierno que quiere influir en el resultado electoral. Pero ¿se van a poner, digamos, algún tipo de mayor atención? Son cosas que acotan, es probable, vamos. Eso ya lo hicimos el año pasado también. ¿Y en las carteras de obras públicas, por ejemplo, o la de defensa va a haber mayor...? En obras públicas nosotros vamos a preguntar de dónde sacó el ministro Goldman 5.000 millones de pesos para comprar banderas. O sea, nosotros queremos saber de dónde salieron, de a qué parte del presupuesto se le quitó esos recursos para destinarlo a este objetivo de comprar banderas, que fue un objetivo bastante mediático. Esta consulta, hay que ver qué fue esta consulta que hizo, cuánto costó, esa es la labor del Parlamento al controlar la ejecución presupuestaria. También tenemos que ver de las promesas de obra que hizo para este año el Ministerio de Obras Públicas, qué se hizo y qué no se hizo, cuánto se avanzó, porque yo creo que está muy atrasado en la ejecución. Quiero ponerle un caso, en el caso de salud, la verdad que el año pasado el presupuesto de salud no se ejecutó prácticamente en la inversión, se ejecutó no más allá del 30-35%, después inflaron las cifras haciendo unos traspasos. Ahora, la información que tenemos que a la altura del primer semestre de este año no llegaba al 18% de ejecución, no llegaba al 18%. Y estos son consultorios a construir, equipamiento para los hospitales, que no se gasta por ineficiencia o por dificultad para entender cómo se ejecuta la inversión en el Estado, porque a veces son muy lentos para hacerlo. ¿O quizás se concentra la inversión en algún periodo en particular con fines electorales, cree usted? Es que eso ya estaba asignado en los presupuestos correspondientes, además si usted quiere... la ejecución es... Pero si usted quiere... Hay un timing, digamos. Claro, pero lo lógico sería haber avanzado bastante en los proyectos para que tenga un resultado el último año, por ejemplo. Y eso, claro, en algunas cosas probablemente así lo van a hacer, pero nosotros como Parlamento tenemos que preguntar cuánto ha ejecutado de lo que usted se comprometió. El año pasado, cuando se discutió el presupuesto de este año, nosotros se paró un buen rato en la discusión de salud porque dijimos, díganos en qué proyectos lo van a hacer, cuáles son los proyectos, cuántos recursos por cada proyecto. Insistimos. Finalmente no nos entregaron porque dijeron, no lo podemos hacer porque no sabemos si vamos a tener tales o cuáles obstáculos. Ahora queremos que nos digan. ¿Por qué no? Y nos digan para el próximo año, nos digan qué pasó con los recursos del año pasado. Esa es la labor del Parlamento, y en esto no solo los de oposición. Yo le insisto, los parlamentarios que son hoy día oficialistas tienen la responsabilidad de que los recursos públicos se orienten adecuadamente y que haya buenos programas. Nosotros muchas veces antes, programas que no nos gustaban, nos poníamos de acuerdo con parlamentarios de la derecha para decirle, mire, discutamos este programa porque hay que mejorarlo, y muchas veces lo logramos en conjunto. Yo a ellos los veo demasiado sumisos a la opinión del gobierno sin tener una opinión propia. Diputado Carlos Montes, muchísimas gracias por haber venido a CNN Chile para conversar de este tema. Muchísimas gracias. Con esta entrevista hacemos una pausa, de inmediato volvemos con más informaciones aquí en CNN Chile.